Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy daremos inicio a una nueva clase de química. Hablaremos de los métodos de separación de mezclas. Recordemos que en la clase anterior hablamos sobre los tipos o la clasificación de la materia. Ahora vamos a mirar cómo es que podemos, bajo qué métodos podemos utilizar para separar las diferentes mezclas. Por su profesor Juan Esteban Álvarez Henao, docente del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Si al finalizar te gusta este video, por favor, dar un like. Bueno, cuando hablamos de los métodos de separación de mezclas, encontramos que hay dos tipos de separación: métodos mecánicos y métodos físicos. Cuando hablamos de los métodos mecánicos, estamos hablando de diferentes técnicas que yo puedo utilizar para separar líquidos y sólidos. En este caso tenemos la decantación, la filtración y la centrifugación. Cuando hablo de la decantación puedo tener dos procesos. Uno, cuando separo un líquido de un sólido insoluble. Por ejemplo, cuando voy a separar agua que está mezclada con arena. O cuando voy a separar líquidos que no se mezclan. Por ejemplo, como el agua y el aceite. Ahora, la filtración es un método utilizado para separar un líquido también de un sólido insoluble, a partir de unas técnicas de filtración. Y tenemos la centrifugación, que es para separar también líquido de un sólido, y se tiene que ver un poco con el movimiento. Y cuando tenemos los métodos físicos, estos se basan siempre por lo general en el cambio de estado. Recordemos que tenemos estado sólido, líquido y gaseoso, motivo por el cual en estos métodos vamos a utilizar esas propiedades que tiene la materia para poder generar separaciones. Estos pueden ser la extracción, puede ser la destilación, la evaporación, la cristalización, la cromatografía y por último la sublimación. Entonces, a continuación vamos a mirar el gran mundo de las técnicas de separación de mezclas. Bueno, entonces recordemos, cuando hablamos de métodos de separación, estamos hablando que estos métodos se basan en las diferentes propiedades físicas, como la densidad, la temperatura de ebullición, la solubilidad, el estado de agregación de la materia, pues de sólido, líquido y gaseoso, y también por el tamaño de sus partículas, de las sustancias que componen las mezclas. Entonces, vamos a hablar en primera instancia de todos los métodos mecánicos. Y aquí es muy importante tener en cuenta, mis queridos estudiantes, que cuando hablamos de los métodos mecánicos, se utilizan para separación de mezclas heterogéneas, es decir, para cuando yo puedo distinguir las partes que la componen. Muy importante, para que cuando estén realizando el taller tengamos en cuenta esto. Porque una de las ideas de este taller es que ustedes miren, lean muy bien cada uno de los métodos y los utilicen en unas mezclas para separar, ¿sí? Entonces, en estos métodos mecánicos, la separación de mezclas se da especialmente en mezclas heterogéneas. Entonces, empezamos con la decantación. Cuando hablamos de la decantación, estamos hablando de que es, como les digo, un tipo de separación que nos permite, en primera instancia, separar un líquido y un sólido cuando ese sólido es insoluble, o sea, no se mezcla. Por ejemplo, la arena con el agua. ¿Cómo lo separo? Pues se deja en reposo por un tiempo corto la mezcla para que el sólido, gracias al peso de sus partículas, se depositen en el fondo. Y una vez ahí, puedo eliminar el agua por medio de este proceso de decantación. Pero aquí tenemos otro método, que es el método que se encarga a partir de la separación de líquidos. En este se llama el embudo de decantación, donde ustedes pueden ver, tengo una mezcla de agua con aceite, son líquidos que no se mezclan y utilizo este tipo de equipamiento denominado embudo de decantación. ¿En qué consiste? Yo lo agrego, espero de que se separe
las capas de los líquidos. Siempre en la parte inferior van a ir los líquidos más pesados y en la parte superior los líquidos menos pesados, que tienen menor densidad. Aquí, recuérdense, a menor densidad va a flotar, motivo por el cual ustedes ven que como el aceite tiene menos densidad, está flotando. ¿Qué voy a hacer? Permito abrir esta llave de paso y voy dejando caer el agua en otro recipiente hasta que llegue aquí en este bordecito el aceite. Una vez recogida el agua, ya después utilizo otro recipiente donde voy a depositar el aceite. Entonces, esta es la decantación, ¿sí? Es ese método que voy a utilizar en primera instancia para separar líquido y un sólido insoluble, y luego también si necesito separar dos líquidos que no se mezclan. Otra técnica es la filtración. La filtración nosotros la utilizamos mucho en casa. Aquí nos vamos a dar cuenta del por qué. La filtración es un proceso mediante el cual se puede separar sustancias sólidas de líquidos, debido a la diferencia de tamaños. Para esto vamos a utilizar un filtro, un material poroso que nos permita detener las partículas. En este caso, como ustedes están viendo aquí, cuando estamos preparando café, el colador tenemos un papel filtro o una tela que nos permite de que en el fondo queden depositados y quede depositados los sólidos del café y me deje pasar libremente el agua. ¿Sí? Esta es la idea de la filtración. La filtración se utiliza mucho para la purificación de aguas y hay diferentes formas y técnicas para hacer filtros que nos permitan eliminar los sólidos o las impurezas con las que viene el agua. Entonces, ¿en qué consiste? Se hace pasar la mezcla por un material poroso como papel, telas, que retienen las partículas de la mezcla cuyo tamaño sea mayor que el tamaño del poro. En el laboratorio se suele emplear un papel de filtro colocado en un embudo. Aquí tenemos el embudo y tenemos el papel filtro. Entonces mire, si yo tengo agua con arena, también lo puedo utilizar la filtración, porque yo puedo tener un papel filtro, depositar esa mezcla y la arena va a quedar en el papel filtro, ¿sí? Entonces, son diferentes técnicas. Mire que yo con diferentes técnicas puedo separar diferentes mezclas. El magnetismo. Bueno, el magnetismo es un proceso para separar especialmente dos sólidos, en el cual uno es ferroso o tiene propiedades magnéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo vemos aquí en la figura, utilizo un imán y lo puedo extraer fácilmente. ¿En este qué consiste? Consiste en aplicar un campo magnético, en este caso un imán, para extraer de la mezcla las sustancias que son atraídas por él. Esto se utiliza mucho para el tratamiento de basuras, de residuos sólidos, donde necesito separar de esas basuras los metales. Entonces ustedes han visto que en estos grandes depósitos tienen unos grandes imanes que los van pasando y ellos van atrayendo toda la cantidad de metal que tiene la basura. Solamente lo atrae porque tiene esa capacidad de tener propiedades magnéticas. Entonces, ¿para qué utilizo el magnetismo? Para separar sustancias sólidas en las cuales uno de sus componentes es ferroso o tiene propiedades metálicas, magnéticas. La centrifugación. Bueno, este es un proceso muy utilizado, sobre todo en los laboratorios donde procesan o se trabaja con sangre. ¿En qué consiste? Consiste en colocar la mezcla en diferentes tubitos de vidrio que se hacen girar a altas velocidades dentro de un equipo que se llama centrífuga, que es una máquina de laboratorio en la que las muestras giran a grandes velocidades. Lo que hace es que la fuerza generada por la rotación de la muestra precipita hacia el fondo todas las partículas sólidas. ¿Esto qué quiere decir? Que me permite separar sólidos de un líquido. Este método es muy empleado para separar los glóbulos rojos o la parte sólida del suero sanguíneo, que es la parte líquida. Entonces, para eso es el centrifugado, que a las grandes velocidades lo que hace es que las partículas se vayan hacia el fondo.
Ahora vamos a hablar sobre los métodos físicos, que son esos métodos que se utilizan para la separación de mezclas homogéneas, es decir, en aquellas donde yo no puedo observar sus componentes, y en esto se basan mucho en que utilizan estas propiedades, sobre todo las que tienen que ver con los cambios de estado. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas técnicas. Entonces tenemos la extracción. Entonces la extracción es un método muy utilizado y nosotros lo utilizamos en la casa. Cuando estamos, por ejemplo, vamos a hacer una aromática o el té que vienen en unas bolsitas. Esto es un tipo de extracción donde yo utilizo agua caliente para extraer, ¿sí?, una sustancia que requiero para generar salubridad en nosotros. Entonces, la extracción por solvente es la técnica de separación de un compuesto de una mezcla sólida o un líquido, donde el sólido contiene unas sustancias importantes que debemos extraer. ¿Qué se aprovecha? Se aprovecha las diferencias de la solubilidad de los compuestos cuando se mezclan en un solvente adecuado. En este caso, pues, estamos hablando del agua. El proceso de extracción más conocido y cotidiano es el que hacemos cuando agregamos agua caliente a una bolsita de té. Después de un tiempo, las sustancias aromáticas del té se disuelven en el agua, quedando la parte sólida en la bolsita, ¿sí? Ya cuando tenemos técnicas más sofisticadas, en el laboratorio tenemos un equipo de Scholter que se utiliza mucho para la separación. Aquí es cuando muy utilizado en la farmacéutica para extraer los principios activos de las plantas con los que hacen los medicamentos. También lo utilizan mucho en el de cosméticos, especialmente en las lociones, para extraer los aromas que contienen las plantas o las flores. Bueno, otro método es la destilación. Bueno, la destilación es un método también muy utilizado por las empresas y los laboratorios. Es un método empleado para separar componentes de una mezcla homogénea en el cual por lo menos uno de los componentes es líquido. Pero por lo general se utiliza para separar mezclas líquidas, donde los componentes están distribuidos homogéneamente. Consiste que en el uso consecutivo y controlado de otros dos procesos físicos. Aquí que se va a utilizar la evaporación, que es el cambio de estado líquido a sólido, y la condensación. Ya vamos a explicar en qué consiste. La condensación, acuérdense, es pasar de estado gaseoso a estado líquido, usando de manera selectiva para separar los ingredientes de una mezcla, por lo general de tipo homogéneo, es decir, en la que no se pueden distinguir a simple vista sus elementos. Aquí que se tiene en cuenta. Aquí tenemos en cuenta es el punto de ebullición de las mezclas líquidas, ¿sí? Recordemos de que hay unos que tienen puntos de ebullición muy altos y hay unos que tienen puntos de ebullición muy bajos. Por ejemplo, cuando yo quiero separar agua que está mezclada con alcohol, el punto de ebullición del alcohol es más bajo que el punto de ebullición del agua. Entonces lo que hacemos es que hacemos este montaje que tenemos acá, que ustedes están observando, en el cual lo vamos a observar en el siguiente simulador que encontré en internet en la siguiente página. En este vamos a mirar este simulador. Entonces, cuando vamos a hacer un proceso de destilación, debemos de contar con una matriz de destilación, que es, como lo pueden ver, es una bomba que al final tiene un tapón donde se le coloca un termómetro para el control de la temperatura. Luego se utiliza un condensador, donde por medio de entrar agua alrededor, lo que hace es que se utiliza como refrigerante
que le baja la temperatura al gas que viene por acá, y a medida que yo le tapo, le bajo la temperatura, se condensa y aquí ya se me va a depositar en esta matriz el agua. Entonces vamos a ver, segundo paso. Cuando yo empiezo a calentar, ¿sí?, enciendo el mechero, este líquido va a empezar a calentarse y voy a empezar a llegar a un punto de ebullición. Cuando me llega al punto de ebullición, la sustancia que estoy mezclando, la que tiene la más volátil, o sea, la que ebullice más rápido, empieza a generar su vapor, él asciende, empieza a pasar por ese tubito, es refrigerado y cae otra vez acá, y aquí vamos recogiendo esa mezcla que necesito, ¿sí? Importante, recuerden, cuando una de las sustancias llega a su temperatura de ebullición, la temperatura se vuelve constante. Entonces, al permanecer constante la temperatura, el otro líquido no se está, como no ha llegado a su temperatura de ebullición, ese otro líquido va a permanecer líquido en esta matriz de destilación. Esto nos permite entonces ver cómo el gas que va circulando se deposita se va circulando por este tubito, en el cual llega a este refrigerante que le permite bajar la temperatura. En ese momento el gas se condensa, llegando a su recipiente, y así sucesivamente, pues hasta lograr la separación de toda la mezcla. La destilación es el método más utilizado, sobre todo también en la industria licorera, donde se separa el agua de la mezcla alcohólica. Bueno, viene la cristalización. La cristalización es un método de purificación de un sólido que está mezclado en otra sustancia, preferiblemente agua o un solvente. Mediante esta técnica se basa en la diferencia de solubilidad. Recordemos que nosotros vimos que habían muestras que pueden ser insolubles, solubles, saturadas, insaturadas, que tienen los componentes de una mezcla al variar la temperatura. Podemos separar un sólido disuelto en un líquido. Este es muy claro, lo podemos utilizar. Este método es muy utilizado para el proceso de cristalización en la sal, en las minas que están, por ejemplo, la Lago Guajira, que es donde el mar, por este medio de cristalización, la sal se deposita en el fondo y la podemos obtener y la podemos extraer. Para ello calentamos, ¿sí? Se calienta un poco el agua. Si usted tiene agua salada, está revuelta, donde está toda mezclada, yo la caliento, aumento, dejo que se evapore un poco el agua, luego le bajo la temperatura, lo dejo reposar y nos vamos a dar cuenta que los cristales de sal se empiezan a formar en el fondo del vaso, ¿sí? Para ello se calienta la disolución para eliminar parte del agua y la dejamos en reposo en un recipiente de vidrio de gran superficie, denominado cristalizador. Pasado un tiempo, el líquido se habrá enfriado y el sólido, al disminuir su solubilidad, formará cristales en el fondo. La evaporación. Este método también nos permite separar un sólido de un líquido en el cual están disueltos. Las moléculas del líquido, al alcanzar el punto de ebullición, se escapan, dejando como residuo el sólido o los sólidos que formen la mezcla. También se puede utilizar mucho para separar agua con sal. Por ejemplo, si se calienta en un recipiente de agua salada, al cabo de cierto tiempo el agua se evapora y en el fondo del recipiente queda en la sal. Aquí es muy importante tener en cuenta de que el sólido no se desintegre o sufra cambios con el calor. La sublimación. Este sí que es interesante. Este es un método que se utiliza especialmente para separar dos sólidos donde
uno de ellos sublima con facilidad. Recordemos que sublimar es pasar de un estado sólido directamente a un gas, sin la necesidad de convertirse primero en agua, motivo por el cual este se utiliza mucho para la purificación del yodo y la naftalina, que son sustancias que subliman con el cambio de temperatura, y en algunas materias que se utilizan para la elaboración de farmacéuticos, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito separar dos mezclas donde dos sólidos, y yo sé que uno de ellos, importante, reconozcan esto, y yo sé que uno de ellos sublima, lo que hago es el proceso de sublimación, muy utilizado para purificar naftalina y yodo en el laboratorio. Y por último, tenemos la cromatografía. La cromatografía es una técnica que está basada en la diferente velocidad con los que los componentes de una disolución, yo tengo aquí una disolución, o sea, una mezcla, se mueven a través de un medio poroso, en este caso un papel filtro. Cuando se arrastra, es arrastrado por un disolvente en movimiento. Entonces, mire, yo pongo acá el papel y inmediatamente empieza a extraer el agua, empieza el agua a moverse por todo el papel, y los diferentes colores es el que me está determinando qué tipo de sustancia es. Una forma de realizar consiste en introducir un extremo de un papel de filtro en el vaso que contiene la disolución. El disolvente, al mojar el papel de filtro y ascender por él, arrastra los compuestos de la disolución, que al moverse a distintas velocidades dejarán franjas de distintos colores en el papel filtro, ¿sí? Esto es un papel que tiene esa capacidad de cambiar de color de acuerdo a las velocidades y cómo es el comportamiento de este líquido, de estos líquidos en este papel. Bueno, ahora la idea es que ya teniendo una idea un poco más clara de los diferentes métodos de separación, vamos a explicar el taller. Aquí el taller es un poquito más de poner lógica y de utilizar nuestra capacidad de análisis. Aquí vamos a mirar todo el aprendizaje que hemos tenido durante todo el año. Entonces vamos a darle una pequeña explicación al taller. En el taller siguiente dice: clasifica cada uno de los siguientes métodos de separación de mezclas así. Primero, si permite separar una fase sólida de un líquido, o sea, aquellos que me permitan separar sólidos y líquidos, los voy a colocar en este cuadrito que dice aquí: si permite separar una fase sólida de un líquido, los voy a colocar acá. Si permite, o el otro, si permite separar una fase líquida de otra líquida, entonces los que me permiten separar solo líquidos. Y voy a colocar las que me permiten separar sólidos de sólidos. Entonces yo, por ejemplo, tengo destilación. Ve, ¿verdad que la destilación ya vimos en la lectura y en el video del profesor que la destilación, ¿qué es lo que hace? Es un método que se utiliza para separar mezclas homogéneas, especialmente líquidas. Entonces yo digo aquí, vengo acá y aquí en este cuadrito de aquí voy a colocar destilación. ¿Por qué? Porque me permite la separación de una fase líquida de otra líquida, y así sucesivamente. La filtración, entonces usted va a ir a mirar, bueno, la filtración es para separar ¿qué? Sólidos y líquidos. Entonces lo voy a colocar en el punto donde se requiera esa separación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero voy a clasificar estos que están aquí, los voy a clasificar en cada uno de estos cuadritos. Después dice: explique en orden los métodos de separación que emplearía para obtener nuevamente por aparte los componentes de cada uno de los siguientes mezclas. Para su respuesta puede utilizar varios métodos o solo uno, de acuerdo con el tipo de mezcla. Tengo carbón en plomo más naftalina en polvo. Bueno,
necesito separar estos dos. Yo por allá les comenté que había un método que me permitía purificar la naftalina. Listo, voy y miro qué métodos y explico y digo, bueno, utilizo este tipo de método porque es el que me permite separar mejor tal y tales y componentes. Luego viene agua más sal y limadura de hierro. Mire, tengo 3 componentes. Aquí tengo que utilizar 2 tipos de separación. Como hay agua, primero debo separar el agua de la sal. Como tengo 2 sólidos y un líquido, primero debo retirar el agua y luego por otro método separo los 2 sólidos. Limadura de hierro, recuérdese, tiene propiedades magnéticas, ya vamos mirando. El agua, por medio de que la puedo quitar. Luego, alcohol más agua, 2 mezclas líquidas. Voy a mirar qué métodos utilizo para separarlos. Y aquí tengo otro, agua más arena más limadura de hierro. Muy parecido al agua más sal más limadura de hierro. Sí, aquí me tienen que decir qué métodos utilizo y el por qué. Bueno, aquí dice muy importante para la pregunta 3.2, dice, para cada uno de los casos que se presentan a continuación, seleccione la respuesta correcta y debe explicar obligatoriamente, teniendo en cuenta la teoría, por qué utiliza este método. Entonces dice, aquí hay unas opciones. Dice, la licuadora es una bebida, el licuado, perdón, es una bebida refrescante que se vende en las fruterías de Quibdó. Es una combinación de limonada con agua de coco y orégano. Un estudiante desea tomar el lico cocada, pero no quiere probar la semilla de orégano. ¿Qué método de separación le recomendaría a la persona de la frutería para ayudarle al estudiante a no consumirla? Listo, voy a separar un sólido y un líquido. Miremos cuál nos sirve acá. Escójala y tiene que decir obligatoriamente por qué utiliza ese método. Luego en la pregunta 4, una señora está preparando pampadas de primitivo verde con queso y en este proceso accidentalmente cae agua en un recipiente con aceite. ¿Cómo puedo ayudar a la señora a separar el agua del aceite? Estamos hablando de 2 líquidos. Haciendo pasar la mezcla a través de un filtro para filtro, esperar que la mezcla decante y extraer el aceite, o calentando la mezcla hasta que se evapore el agua. Entonces ustedes ya miran cuál es la mezcla más importante que pueda utilizar en este método. Listo. Luego dice, en el colegio donde usted estudia tienen un programa de reciclaje en la separación de los residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Los organizadores desean sacar la chatarra de hierro del contenedor para venderla. ¿Qué método de separación utilizaría para desocupar todo el contenedor? Filtrado, tamizado o imantación o magnetismo. Recuerden, nos están hablando de toda la chatarra de hierro. Miremos qué propiedad tiene y qué tipo de separación de mezcla vamos a utilizar. Luego dice, el vino es una mezcla cuyas principales componentes son agua y alcohol etílico. ¿Cómo se puede separar el agua que contiene el vino del alcohol etílico? Recordemos, muy importante, mirar qué tipo de mezcla es y qué técnica voy a utilizar. Dice, haciéndola pasar la mezcla por un papel filtro, esperando que la mezcla decante y extraer el alcohol, o calentar controladamente la mezcla y extraer el agua. Séptima pregunta. El siguiente diagrama presenta la composición nutricional de la leche entera y brinda la información general sobre los procesos que se utilizan para la separación de los diferentes componentes de la leche entera. Lea el diagrama con atención y utiliza la información que se presenta allí para resolver los problemas que se presentan a continuación. Dice, para separar algunos componentes de la leche entera se utilizan diferentes métodos.
La centrifugación se utiliza para retirar las grasas y elaborar leche descremada. Las grasas se utilizan para hacer mantequilla y queso. La evaporación se utiliza para retirar el agua y obtener leche en polvo y así conservarla por más tiempo. Y la otra, la filtración, se utiliza para retirar los sólidos que se forman por la coagulación de las proteínas y estos se unen para hacer queso y otras aplicaciones. Entonces dice, vamos a mirar que el 88.1% de la leche es agua, el 3.8% es grasa, el 0.9% es proteína, el 7% es lactosa y otros componentes el 0.2%. Entonces dice, de acuerdo con la información del diagrama y los métodos de separación de la leche, responda. Si usted cuenta con 1150 gramos de leche entera, ¿cuántos gramos de grasa puede obtener por medio de la centrifugación? Bueno, yo tengo 150 gramos. Entonces vamos a decir, necesito la grasa. Recordemos, ¿cómo saco el porcentaje? Un ejemplo, ¿cuánto es el 8% de 253? Debo realizar lo siguiente. Primero, el 8% lo multiplico por el valor que me dieron, que es 253, y ese valor que me dé lo divido por 100. O sea que 8 por 253 me da 2024. Dividido 100 me da 20.24. Quiere decir que el 8% de 253 es 20.24. Aquí tenemos este ejercicio. Aquí les voy a dar una pequeña explicación. Dice 150 gramos. Entonces yo copio 150 gramos por el porcentaje que me están diciendo que son de ¿qué? De la grasa. Entonces la grasa me dice que es por el verdecito, por el azul, perdón, 3.8%. 3.8%, cierro paréntesis y multiplico por 100. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1150 lo multiplico por 3.8 y lo divido por 100. Y ese sería el valor de grasa que voy a obtener de la leche entera. Luego dice, ¿cuántos gramos de leche en polvo, sin perder sus grasas y proteínas, puede obtener si aplica el método de evaporación del agua por los mismos 1150 gramos de leche entera? ¿Cuántos gramos de leche en polvo? Listo. ¿Qué me interesa? Quitarle el agua. Entonces yo sé que el 88.1% es agua. Entonces a 1150 lo multiplico por 88.1 y ese sería lo que me quede, sería el valor real de leche en polvo que obtendría. ¿Cuántos gramos de agua se evaporan por los mismos 1650 gramos de leche entera? Entonces aquí es muy importante. Con lo que usted haga acá, puede resolver también la pregunta número C. Lo importante es que sepa sacar el porcentaje. Recordemos, el porcentaje, ¿cómo lo voy a sacar? Multiplico el valor por el porcentaje y ese resultado que me dio lo divido por 100. Espero que este video les haya servido un poco para dar solución a su taller. De antemano, agradezco su atención prestada, sin antes decirle que el virus no ha desaparecido, motivo por el cual quédate en casa. Y si requiere salir, utiliza siempre el tapabocas. Y al llegar a tu casa, lávase muy bien las manos. Y no olvides suscribirte a este canal. Y si el video le gustó, por favor le da un like. Muchas gracias.